Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean a la casa de Dios. Es un gozo, como siempre, estar aquí en este lugar y que estemos todos reunidos para adorar a nuestro Señor. Les voy a invitar que el día de hoy vayamos a Números 14, 18. El libro de Números 14, 18. Ese libro casi nunca lo tocamos, es un libro que está casi al inicio y lleno de números. Libro de Números, capítulo 14, verso 18. Y les recuerdo, estamos viendo, como siempre al inicio de la alabanza, diferentes aspectos o características o atributos de Dios. Y hemos visto una y otra vez la santidad de Dios, la justicia de Dios. Dios es verdad, Dios es confiable, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, Dios es proveedor. Tantos atributos que tiene Dios y queremos aprender lo que habla la Escritura acerca de Él para conocerle más, ¿verdad? Antes de leer esta parte que vamos a leer, dice en el capítulo 4 de Juan, dice, cuando está hablando con la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no conocen, dice, ¿verdad? Y muchas de las veces así ocurre. La gente tiene una idea, una comprensión acerca de Dios diferente de lo que dice la Escritura. Y cuando hablan, por ejemplo, de la santidad de Dios, solamente piensan en la pureza, en la bondad de Dios y hasta allí. Y lo separan a veces de los demás atributos. Y les decía la ocasión anterior cómo es que Dios, siendo amor, cómo puede condenar a la gente o enviarla al infierno. Porque Dios es justo, y si alguien no se arrepiente y no toma la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo, pues lamentablemente tendrá que ir al infierno, ¿verdad? Pero eso no le quita ni amor, ni bondad a Dios, y mucho menos santidad. Entonces le voy a pedir que si tiene ahí Números 14, 18 y lo encontró, se ponga de pie y le demos lectura. Dice la palabra de Dios, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Entonces vemos ahí también la santidad de Dios. Dios es tan santo y tan constante en esa santidad que tiene, que Él no puede habitar o no puede estar en comunión con el pecado, ¿sí? Su santidad y su apego a la verdad y a su santidad le impide estar cerca del pecado, y por eso es que tenemos que ser perdonados a través de Jesucristo para venir a estar cerca de Dios. Entonces no hay nada en el Señor de maldad en aplicar su justicia, como dice aquí. Dice que Él es tardo para la ira, ¿verdad? Dice, y grande en misericordia. El Señor ha sido misericordia y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y su santidad, su amor que su nombre se mantenga santo, le hace aborrecer el pecado. Y muchas de las veces ignoramos estos aspectos, que Dios es justo, ¿sí? Dios es justo y aplicará la justicia contra quien dice aquí, que no dará por inocente al culpable. Nosotros antes éramos culpables de juicio, pero a través de Jesucristo el acta de decretos que estaba en contra de nosotros fue colgada, ¿verdad? Y ahora somos libres de las consecuencias del pecado. Entonces, ese es nuestro Dios que es santo, completamente puro y que no puede habitar donde haya suciedad. Por eso tenemos que venir y purificarnos día con día, estar pidiendo perdón constantemente, porque hasta sin saber, en ignorancia y a veces por despistados, llegamos a cometer pecados delante de Dios, que está en todas partes y todo lo ve, ¿verdad? Entonces vayamos a la presencia de Dios en este momento y pidámosle que nos reconcilie si hay algo en nosotros, porque queremos cantar de frente. No queremos estar cantando como era antes. Había solamente acceso a los patios, a los atrios, y ahí con eso ya la gente se conformaba. Si Jesús nos ha permitido, al romperse el velo, entrar a la plena presencia de Dios, gocémonos en eso. Deleitémonos en nuestro Dios grande, lleno de misericordia, que nos permite estar cercanos a Él. Amén.
Padre, te damos gracias en esta mañana porque conocemos tu bondad, conocemos tu verdad a través de la Escritura, Señor. Y reconocemos que tú eres santo, Señor, y en esa santidad que hay solamente hay luz, no hay sombra de tinieblas, Señor, no hay una sola mancha. Y en tu santidad y en tu amor, Señor, a tu propio nombre, y a que se mantenga santificado, Dios, tú rechazas el pecado. Ayúdanos, Dios, a rechazar el pecado y a tratar de vivir una vida digna que es de ti, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas acercarnos no solo hasta el lugar santo, sino hasta el lugar santísimo para adorar de frente, Señor, adorar muy cerca de ti. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que si hay algo en nosotros, que tú mires nuestro interior, Señor, que veas las intenciones que tuvimos, Señor, y aún en el desconocimiento o en la ignorancia, que nos limpies y nos laves de toda maldad, Señor. Que seas tú quitándonos todo lo que estorbe delante de ti, Señor, lo que haya sido por obra, Señor, lo que haya sido de pensamiento, lo que se haya anidado en el corazón, Señor, hasta la omisión también, Dios, que es contada como pecado. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos lavados, Señor. Queremos venir todos juntos como uno solo que somos en Cristo, Señor, y cantar alabanzas a tu nombre, a nuestro Dios grande en misericordia y tardo para la ira, Señor. Y queremos, Dios, que nos limpies más y más de nuestra maldad, Señor, porque como dice tu palabra, no darás por inocente al que es culpable, Señor. Y te agradecemos porque a través de Jesucristo, la justicia que demanda, Señor, por las ofensas a ti, en Cristo, Señor, son satisfechas completamente. Y hemos creído eso, que Jesucristo nos ha redimido de todos nuestros pecados y ya no hay más por hacer, Señor. Y te damos gracias en este día por los hermanos que en obediencia a tu mandato, Señor, se acercan a las aguas para ser sepultados y resucitados con Cristo, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y prepara los corazones para los siguientes hermanos que lo habrán de hacer, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, queremos adorar en espíritu y en verdad, Señor. Seas exaltado por siempre y siempre. Amén, Señor. Bueno, pues cantémosle al Dios que adoramos, hermanos, el Dios que es grande en misericordia, el Dios que es tardo para la ira y nos dio el tiempo para nosotros poderle conocer. Podemos batir las manos para el Señor. Con autoridad, Jesús, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. El Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Nuestro Dios es poderoso y es grande en misericordia. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Sea exaltado nuestro Señor Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él,
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a decir, nadie es como Él. Es como Él, oh gran yo soy, todo es en Él y para Él, nadie es como Él, oh gran yo soy, todo es en Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solamente nuestro Dios puede salvar. Tenemos que hacérselo saber a toda la gente, porque solamente Él es suficiente. Él es suficiente para que tengamos la salvación. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Dice la palabra, dice, nadie hubiera venido a mí si el Padre no lo trajere. Y dice también con toda verdad que nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Aún en mis temores sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Oh, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación.
Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Cristo puede mover montes, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Vamos a decir: en la tierra tu luz brillará, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Una vez más: en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Amén. Solamente a través de Él, solamente a través de su sangre derramada en la cruz, solamente a través de Él podemos ser salvos, porque en ningún otro nombre hay salvación. Mayor expresión de amor de nuestro Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, sea para mi favor. Jesús, tu sangre es, tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, sea para mi favor. Jesús, tu sangre es que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús la sangre. La cruz
Gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús la sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué te puede perdonar, hermano? Solo de Jesús la sangre. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Señor, que ha tenido tanto amor por nosotros, que nos ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de grande es el amor del Señor. Sin haber conocido pecado, se hizo pecado por nosotros. Al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo. En el valle de aflicción, Él vino y me completó. A casa me volvió, su paz como agua fluye. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo. Porque todo el imperio, todo el poder, toda potestad le pertenece. Toda autoridad está en Él. Vamos a cantar: tuyo es el reino y tuyo es el poder, tuya es la gloria también, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria,
al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo es. Amén. Tome su lugar y vamos a dar el tiempo para los avisos. No sé si los niños ya deben de pasar a su clase, Eli. ¿Ya? Los niños desde ahorita ya pasen a su clase, por favor. Bueno. Quisiera que me acompañaran a Filipenses 4. Vamos a leer 2 versículos del 6 al 7. Los que no tengan silla, acá hay unas sillitas. Aquí hay varias, 2, 4, 5. Y los que estén muy atrás, pues se pueden acercar también. Realmente es un gozo ver este lugar lleno. Y bueno, este versículo me vino a mi memoria porque estaba platicando antes de que comenzara con mi hermano Edgar. Como ustedes saben, él está dando un paso muy importante en su vida, que es el matrimonio. Realmente estamos agradecidos con su vida y por eso quisiera compartirles este pasaje. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay momentos en nuestra vida que pues, nos abrumamos, nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y yo le platicaba a él que por más que uno se afanara, por más que uno tratara de hacer, pues no iba a crecer ni 1 milímetro. O sea, no va a pasar nada, ¿no? El Señor tiene un control total para nuestras vidas y el tema es que esa abrumación, ese nervio, todo eso, pues realmente no sirve de nada, ¿no? Entonces los invito a que lo desechen, a que confíen en el Señor. Es más fácil decirlo que hacerlo, y eso también yo lo entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, no, yo confío en el Señor, pero estás todo preocupado, no duermes, no comes y una serie de cosas. ¿Por qué? Pues por la economía, por algún problema en la oficina, por muchas cosas, ¿no? Somos seres humanos y nos abrumamos muy fácil y déjale eso al Señor. Ahora, parte del aviso es que el siguiente domingo, pues como ya les había dicho, mi hermano Edgar y mi hermana Ángeles se van a casar. Entonces, va a ser después del servicio. Ajá. Esto va a ser en Enrique del Moral, calle Arquitecto Enrique del Moral, 320 en el Ejido de Juárez, a las 3 de la tarde del siguiente domingo. Todos están invitados. Aquí me pasaron este aviso para que, pues obviamente, los acompañemos en este acto de fe. Ajá, que nos emociona mucho. La verdad es que pues es una boda, o sea, nos alegramos con ellos, nos gozamos con ellos. ¿Por qué? Porque están poniendo sus vidas en orden y están confiando en el Señor. Ajá. Entonces, también las personas que
participan de la ceremonia, los del lazo, los de los anillos, etcétera. Ajá. El día 17 de noviembre va a haber un ensayo aquí en la iglesia a las 5 de la tarde, ¿sale? Entonces, si los hermanitos te dieron pues una encomienda, digámoslo así, ajá, pues por favor el miércoles a las 5 de la tarde aquí en la iglesia, ¿sale? El día de hoy, como ya lo ha dicho mi hermano Ángel, pues también estamos muy gozosos y muy agradecidos porque va a haber bautizos. Ajá. Ahora, pues ya los que se van a bautizar ya tomaron el curso con mi hermano Rubén, fue el día de hoy y el domingo pasado, ¿sale? Esto pues nos llena de gozo pues igual, es que son una festividad tras otra. La verdad es que esto de la pandemia como que nos había alejado o separado un poquito y realmente tenemos que estar unidos, tenemos que disfrutar esa coinonía como hermanos. Entonces todos están invitados a la casa de mi hermano Ángel. Él vive aquí en Villas del Dorado, en la calle de Edison 172, es muy cerca de aquí. Ahí van a hacer los bautizos y después de los bautizos vamos a comer, ¿no? A disfrutar de ahí de unos guisos. Los que hayan traído guisos, por favor, ahí hay que llegar un poquito más antes para calentarlos porque me imagino que van a ser muchísimos y entonces pues va a haber fila para calentarlos, ¿no? Ahora, el cunero también, si se han dado cuenta, ya hay una pantalla en la parte de atrás, ya está la barda, digámoslo así, ajá, el muro, que gracias mi hermano, el muro. Entonces ya nada más estamos adecuando, ya son los últimos detalles para el siguiente domingo. Ya las mamis que tengan un niño pequeño, pues ahí pueda disfrutar de la palabra, ajá. La idea es que podamos estar aquí en la alabanza, en los anuncios y después las mamis pues puedan pasar a esa área para que pues si grita o llora pues no se sientan mal, ¿sale? O sea, entendemos que es algo normal, ajá, pero por lo tal también les estamos habilitando este espacio para que pues obviamente para que puedan estar ahí disfrutando de la palabra y no tengan preocupación de y ya niño ya, ¿no? Entonces, los horarios de servicio pues siguen siendo a las 11 de la mañana y las 7:30. Les invito a que lleguen un poco antes de las 11. O sea, yo sé que a veces no se puede, pero realmente ese tiempo se vuelve tan sustancial porque puedes platicar con los hermanos, el cómo les fue, cómo están, pueden orar. O sea, hay muchas actividades que se pueden hacer a esa hora. Y también te invito a que después del servicio también te quedes un ratito, o sea, unos 15, 20 minutos, ajá, que obviamente no afecten tu día a día. Lo entendemos que muchas veces unos trabajan los domingos y vienen aquí y les damos gracias que vengan, hagan ese esfuerzo y luego se vayan a trabajar. Pero si no eres de ellos, pues quédate un poquito, disfruta de la compañía de los hermanos, saluda a quien no haya saludado, ¿no? O sea, a muchas veces generamos grupitos, ¿no? Yo digo, mi hermano Ángel y ya, y con él me quedo platicando, y cada domingo con él me quedo platicando. No, si ves otro hermano, otra hermana, pues acércate, ¿para qué? Para que nos conozcamos, ¿sale? Ahora, como ustedes saben, el alfolí está en la parte de atrás, ajá. El Señor ha sido bueno con nosotros y, pues bueno, le pedimos que siga siendo bueno. Tenemos un plan a mediano plazo de poder, si el Señor lo permite, comprar un terreno y cosas así. Entonces, pues solo del Señor es la obra, o sea, no quiere decir que ando pidiendo una cooperación, pero si Dios pone en su corazón, pues adelante, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo, te damos tantas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, nos permites poder disfrutar de la compañía de mis hermanos, nos permites el poder disfrutar de los bautizos, de la boda de mis hermanos, de tantas bendiciones, Señor. Te pido que si es tu voluntad, Señor, el día de hoy
sea para tu gloria y tu honra estos bautismos y este convivio, Señor, que no se hablen cosas malas, Señor, y simplemente, Señor, que nos gocemos de la presencia de mis hermanos, Señor. Entonces te lo pido en nombre de Jesús, amén. Los jóvenes pueden pasar y les pido de favor los celulares, pongarlos en vibrador o apagarlos. Gracias. 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 Hay que pagar ese. Okay. Creo que necesito hacer una breve actualización de los anuncios. Sí, el asunto de, olvidé cambiarlo en la información que te di, pero es que para darle tiempo a algunos hermanos que pues no pueden a las 5 de la tarde, decidí cambiar a las 6 de la tarde el día miércoles para el ensayo nupcial, ¿verdad? En este lugar. Y entonces, así que eso, ¿no? A las 6 de la tarde. Y así le damos tiempecito a unas personas que pues deben de venir también. Amén. Así que es a las 6 de la tarde. Y la idea es que tenemos suficiente tiempo, porque a las 7:30 comenzamos el servicio del miércoles. Amén. Entonces sí tendríamos suficiente tiempo para lograr hacer eso. Así que el Señor les bendiga. Amén. Son todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. ¿Hay alguien que en esta mañana necesita Biblia? Por favor, levante su mano. Y es más, aquí hay sillas vacías y desean los que están muy atrás venirse adelante y ajustarnos bien, que suave. No tienen un momentito para hacerlo. Y los que necesitan Biblias, levanten sus manos. Amén. Creo que todos tienen Biblia. Okay. De ese modo les pido que, por favor, abran sus Biblias en Hechos, capítulo 8, versículos 35 al 40. Hoy estaremos culminando este capítulo. Pido ponerse de pie cuando ya lo tengan en mano. Amén. Dice del verso 35 en adelante: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Dios, que nos das. Te agradecemos por este tiempo, Dios mío, que nos vas a hablar. Queremos pedirte que nos des oídos para oír tu voz. Y a mí, Dios mío, flexibilidad y el poder de tu Espíritu Santo, y flexibilidad para, Señor, que tú seas quien hables y siempre suceda así. Así que hoy abrimos nuestro corazón y te damos gracias de antemano por cómo vas a hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado la enseñanza en esta mañana: ¿qué necesito para ser bautizado? Amén. ¿Qué necesito ser bautizado? Yo no sé, supongo de que hay varios
entre ustedes que no bautizados. Amén. Entonces, pero ese es el tema. ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo que necesito para ser bautizado? El domingo pasado cubrimos los versículos 26 al 34, donde vemos que un ángel del Señor manda a Felipe al sur. Y entonces al sur se refiere a un camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y pues tenemos en mente de que la iglesia primitiva, los hermanos, hubo persecución, ¿se acuerdan? Y todos salieron en distintos lugares y luego pues ahí va Felipe y algunos apóstoles, supongo, pero van los cristianos y van anunciando el evangelio, y tenemos a Felipe ahí, quien llega a ¿cómo se llama este lugar? Es Samaria, y él pues es como el líder que anuncia el evangelio, mucha gente cree, son bautizados y sucesivamente. Y entonces, pero ahora él va a este camino al sur, ¿verdad? Al sur. Entonces, y es porque Dios tenía un propósito. Hablamos de que había una persona, eunuco oficial, que era pues un hombre de autoridad de la reina de Cándace, que había ido al templo de Jerusalén y luego había ido a adorar y venía de regreso y él venía leyendo su Biblia. Amén. Y él venía en camino leyendo su Biblia y no la entendía. No entendía aquel hombre lo que estaba leyendo, pero quería entenderlo. Entonces Felipe, en obediencia a la voz del ángel, él se levanta, va camino al sur y mientras él camina, el Espíritu Santo ahora le dice que se acerque a este carro. Y este carro, pues tenemos la idea que va girando, va caminando, ¿men? Y Felipe va por ahí, de pronto el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro, y él en obediencia lo hace. Y al acercarse al carro, Felipe pudo escuchar al oficial leer Isaías 53, 7 al 8, y es lo que básicamente él estaba tratando de entender. Este pasaje se le hacía muy, muy importante. Entonces, al acercarse, lo escucha. Y le pregunta en el verso 30 si entiende lo que lee. Y hermanos, qué interesante esta pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de aquel oficial? El oficial le dice, bueno, ¿cómo puedo entender, verdad? Si alguien no me explica. ¿Cómo puedo entender si alguien no me explica? Y entonces el oficial invita a Felipe que suba al vehículo o al carro, y luego empieza Felipe a darle el evangelio. Partiendo de ahí le dio el evangelio, y en aquel mismo día aquel hombre fue bautizado. Felipe le bautizó. Entonces, ¿qué necesito para ser bautizado? Bueno, para ser bautizado, bautizado o bautizada, necesitas poner tu fe en el Cristo de la Biblia. Porque pues hay muchos Cristos allá afuera que son predicados, no son el Cristo de la Biblia. Habrán muchos en mi nombre, dijo el Señor, que dirán, yo soy el Cristo. ¿Verdad? Entonces, y tenemos que tener a ese Cristo de la Biblia en nuestros corazones. Y luego, en segundo lugar, necesitamos tener arrepentimiento, que haya habido arrepentimiento del pecado. Pero saben, estos dos requisitos están sujetos a la información bíblica recibida, que es necesario que haya entendido la información bíblica a toda persona que se va a bautizar. Es necesario. Porque ¿cómo nosotros vamos a confiar en
el Señor Jesucristo si no sabemos de quién se trata? Si no sabemos qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿cómo puedes arrepentirte del pecado sin antes entender que has ofendido a Dios? Si nosotros no hemos entendido que hemos ofendido a Dios, ¿de qué nos vamos a arrepentir? No hay arrepentimiento. Entonces necesitamos tener fe en el Señor Jesús y luego tenemos que arrepentirnos del pecado, pero es en base a la información que hemos recibido. Amén. La pregunta de Felipe entonces al oficial fue bien acertada al decirle, ¿entiendes lo que lees? Versículo 30, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pues ¿cómo podré? Verso 31, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces en el verso 34 el oficial suplicó a Felipe y le dice, ¿verdad? Lo invita a entrar al carro y luego le da el evangelio. A partir de ahí, vamos a ver esta enseñanza, tiene 3 puntos. Primero, el oficial debía de entender la información bíblica. Segundo lugar, el oficial debía de poner su fe en el Cristo de la Biblia. Y tercer lugar, el oficial debía de arrepentirse de sus pecados. Amén. Vamos con la primera parte. El oficial debía de entender la información bíblica. El verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Para entender el pasaje, aquel oficial, el pasaje que leía, y darse cuenta que se trataba de la persona de Jesucristo, a quien los judíos habían matado, habían destruido, habían crucificado, y para poner su confianza en él, aquel oficial necesitaba oír y entender el evangelio. Necesitaba oír y entender el evangelio, y quizás alguno dirá, bueno, ¿qué es eso del evangelio? Es posible que entre nosotros, digo es posible, ojalá que no, pero es posible que entre nosotros haya alguien que diga, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso del evangelio? Y si alguien te hiciera la pregunta, ¿me puedes decir algo acerca de qué es eso del evangelio? Es posible que haya alguien que no lo sepa. Y es necesario entonces entender qué es el evangelio. Y el evangelio simplemente significa buenas noticias de Dios. Entonces, Dios nos trajo buenas noticias. A todo el mundo nos trajo buenas noticias. Pero para que las noticias que vienen de parte de Dios sean buenas para nosotros, sean apreciadas por nosotros, obviamente tuvimos que estar en una situación difícil. Tuvieron que haber malas noticias acerca de nosotros, de lo cual ni siquiera estábamos enterados. Vivíamos en un mundo de pecado donde nosotros nos encontrábamos hundidos en él y no sabíamos en qué situación, no sabía qué tan afectados estábamos. Ni siquiera sabíamos que estábamos muertos en el pecado, tal como los muertos físicamente hablando. Una vez mueren, ellos no saben que están muertos. Nosotros espiritualmente hablando estuvimos muertos y entonces básicamente viene la buena noticia, amén, de parte de Dios, para mostrarnos que estábamos mal, que estábamos muertos en el pecado. ¿Cuál era el problema entonces? La humanidad estábamos en un estado de muerte espiritual completo. Todos nacimos separados de Dios. Todos nacimos muertos en pecado y en un estado de condenación. Todos en el mundo nacemos así. Y si no nos hubieran dicho, nunca nos hubieran dado esa información, pues ¿cómo supiéramos? Nadie. El salmista dijo allá en Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado. Desde el momento en que nosotros somos concebidos, necesitamos a un Salvador.
Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es la manera en que todos venimos, todos nacemos, todos venimos a este mundo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, alejados, allá lejos de la presencia de Dios, destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, el pecado entró al mundo por un hombre, y ya sabemos la historia. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la mala noticia. Amén. Y si a nosotros nunca nos hubieran dicho de esto, pues hasta hoy estuviéramos allá afuera muertos en nuestros pecados, sin la información, sin entender, y por no entender, obviamente, ¿dónde está la buena noticia? No lo sabríamos, pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra buena noticia. Romanos 5:19, la primera parte dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos nos volvimos pecadores. Y en Efesios 2:5, la primera parte también dice que antes estábamos muertos en pecado. Romanos 10:13, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Este era nuestro mal. Amén. Este era nuestro problema. Esta era nuestra mala noticia, pero ahora hay nuevas noticias. Amén. Ahora tenemos las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Y aquí es donde tenemos la noticia de lo que cambia todo. Amén. Bueno, tenemos que Jesucristo, siendo Hijo de Dios y siendo Dios el Hijo, se hizo humano. Esa es la buena noticia. Siendo el Hijo de Dios, amén, siendo la segunda persona de la Trinidad, o sea, no es que Jesús sea menos que el Padre o que el Padre sea superior al Hijo, no son títulos dados por la Biblia. El Hijo de Dios es el Dios Hijo también, que se hizo humano. Juan 1:14, se hizo humano. Las buenas noticias, se hizo humano para recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Isaías 53:5. Ahí dice en el versículo 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Él llevó nuestro pecado sobre Él. Esas son las buenas noticias de que Él, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo humano. Quiero llevarlos a Filipenses 2:5-7, por favor. Filipenses. Filipenses 2:5-7. Y aquí leemos, haya pues, dice Pablo a la iglesia de los filipenses, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Por qué lo hizo? Por nosotros. Murió por nosotros. Llevó nuestros pecados, todos nuestros pecados sobre Él. Amén. Nos puso en paz con Dios. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, obviamente para conocer la información, tuvo que ser recibida
Amén. Y vino la escritura a nosotros. En Juan 3:16 también leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Aquí estamos, todos ustedes son los que todo aquel, ustedes son el todo aquel. Nosotros somos todo aquel que hemos creído en el Señor Jesús. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la razón por que Él dio su vida en nuestro lugar. Entonces, porque aquel oficial no entendía el pasaje que leía, amén, no lo entendía, tampoco podía creer ni confiar en lo que él estaba leyendo, porque no entendía. Tal como nosotros no sabíamos en la condición en que estábamos antes, hasta que la información llegó a nuestra mente, hasta que nos dijeron, mira, esto dice el Señor. Y ya, ok, empezamos a entender. Aquel hombre no entendía y él necesitaba ayuda, y gracias a Dios que Felipe había sido enviado por el ángel y por el Espíritu Santo para asistir a esta necesidad. Amén. Entonces, para bautizarte, primero debes de tener la información correcta. Debes de entender la información bíblica. Amén. Y luego el Espíritu de Dios usa la información que recibimos para trabajar en nuestro ser. Amén. Para convencernos que necesitamos a Dios. Nos da la fe necesaria para decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mi pecado. Necesitamos la información, y el Espíritu de Dios trabaja en nuestro ser. Redarguye nuestra conciencia, que hemos pecado contra Dios, que somos pecadores. Pero yo no tengo culpa. Decimos, ¿no? Yo no tengo culpa, no. En realidad, ¿cómo puedo ser yo culpable de lo que haya hecho Adán y Eva? Un día le vamos a preguntar más al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Pero así decimos muchos al principio, ¿por qué? Pero así dice la Biblia, que todos nos convertimos en pecadores por el pecado de un hombre. Amén. Y entonces necesitamos entender todas estas cosas, y convencidos de que Jesús es el Señor y que Él se hizo humano, pues venimos a Él. Amén. Entonces el oficial, en segundo lugar, debía de tener fe en Jesús, y es ahí donde después de la información viene esa fe. Amén. Viene esa fe. ¿Fe en qué? Porque hoy día la fe, hay mucho tipo de fe. Existe la fe de la prosperidad, existe la fe de que todo va a estar bien. Tú puedes poner la fe en una persona. Podemos poner muchas veces la fe en el gobierno. No, la fe es en Jesús. La fe de que Jesús es el Hijo de Dios. En Mateo 3:17, Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado. Amén. En quien estoy complacido. Jesús es el Hijo de Dios. Fe que Él vino en carne. Isaías 7:14, la Virgen concebirá y llamará, y dice, y llamará su nombre Emmanuel. Y luego obviamente tenemos a Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Fe en todo esto. Fe que solo Él salva. Juan 14:6. Ahí dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Yo soy el camino. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Obviamente eso es por mí solamente. El Señor Jesús nunca dijo, hay dos caminos que nos llevan hacia Dios. Hay mucha gente que piensa que porque hay muchos caminos para ir a Roma, también se puede llegar al cielo por varios caminos. ¿Así? Tú puedes ir al cielo por tus buenas obras. Jesús no lo dijo así. Amén. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Juan 10:9 también dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, garantizado, el que entra por mí, el que cree en mí, será salvo.
Fe en todo esto. Amén. Fe en que Él murió, en que Jesús murió de acuerdo a la Escritura y no hay nada más que se le pueda añadir a su muerte expiatoria. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni ser buenos, no porque le damos de comer al necesitado o porque le demos agua al sediento. Eso no cuenta para la salvación. Eso solamente son actos, hacemos cosas que Dios nos manda a hacer porque somos creyentes, porque somos sus hijos. Pero no hay nada que le podamos añadir para ayudar a que Dios nos salve. Jesús dijo en Juan 10:30, consumado es, cuando Él estaba expiando por nosotros, por la iglesia, dice consumado es. Y para todo aquel que se acerca a Él, consumado es. No hay nada más que podamos añadirle a su sacrificio. Fe en eso. Amén. Fe en que Él resucitó de los muertos al tercer día, porque si nosotros no creemos que esto ha sucedido, entonces nuestra vida refleja lo que creemos. El hombre vive, aunque sea creyente, aunque se llame cristiano, muchas veces su vida refleja la instrucción que ha recibido. Su vida refleja lo que cree acerca del Señor Jesús en cuanto a su retorno. Hay muchas cosas que podían decirse en cuanto a la fe que salva. Hermanos, y si Jesús en realidad no hubiera resucitado, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿de qué nos sirve abrir aquí? Mejor vámonos al cafetín y tomamos café ahí y nos contamos cuentos y ¿no? Vamos a pasear. No, Jesús resucitó de los muertos. Amén. Y esa seguridad en ti de que Él haya resucitado, esto te va a llevar a vivir una vida que realmente te identifica como hijo de Dios. Por sus hechos, dice la palabra de Dios, seremos conocidos. Amén, por nuestros hechos. Entonces, fe en que Él resucitó de los muertos. Fe en que Él viene pronto. Amén, no es otra cosa, de que si nosotros tenemos fe en que viene Jesús pronto, obviamente nos vamos a alimentar con esa bendición, con esa esperanza. Y vamos a vivir esperando su regreso. Y nuestro vivir va a ser tal como Dios quiere. Obviamente no somos perfectos, pero vamos persiguiendo esa perfección. Vamos a vivir como Dios manda. Porque Jesús viene pronto. Él dijo que regresaría en Juan 14. Y ahí en Apocalipsis 12:12 Él dijo, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos creemos que viene pronto Jesús? Amén. Y queremos que venga ya, obviamente. Y si nosotros creemos que Él viene pronto y que queremos que venga ya, obviamente queremos vivir sumisos al Señor. Queremos vivir en obediencia a Él. Queremos vivir en esa fe. Una fe de Jesús. Amén. Una fe creyendo y confiando en el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la fe que salva. Y es la fe que necesitamos antes de bautizarnos. Necesitamos esa fe. Pero ya antes de esto hemos hablado de que antes hubo información. La información nos llevó a ver todo esto y luego la fe en Jesús. La fe en que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, esta es la fe que debemos de tener antes de bautizarnos. Pero ¿cómo me doy cuenta que mi fe es correcta? Porque yo he oído así preguntas. ¿Cómo me doy cuenta que mi fe es correcta? Pues los musulmanes tienen fe. ¿O no? Porque si no, no hicieran lo que hacen. Agarran un fusil y dicen que ellos se ponen alguna bomba en su cuerpo, un explosivo, porque tienen fe. Qué raro, ¿no? Y están dispuestos a romperse en 1000 pedazos porque tienen fe que eso es lo que Dios honra y que son buenos mártires y que tienen que matar a mucha gente y ese es, ¿qué fe más distinta en las Escrituras, no? Pero tienen fe. Pero esa no es la fe que salva. Pero ¿cómo puedo saber una vez más que mi fe es correcta? ¿O cuál es la evidencia
que estoy confiando en el Señor Jesús. ¿Cuál es la evidencia? Por la vida que cada uno de nosotros vivimos. Amén. Por la vida que vivimos. Por tus acciones. Por ejemplo, si continúas practicando el pecado, si voluntariamente eliges pecar para disfrutar tu pecado, aunque ofendas aunque ofendas a Dios. Alguien dice, bueno, es que si yo quiero andar con Dios, pero también disfruto mi vida y la verdad es que mi anhelo, mi deseo, mi anhelo de disfrutar el pecado es más fuerte que eso que me han dicho. Es que yo disfruto el pecado. Y lo hacen constantemente. Entonces esto es evidencia de que no hay una fe genuina. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Amén. No vivimos practicando el pecado. No vivimos como antes vivíamos, hundidos, muertos, sin conciencia de las cosas que hacíamos. Sin convicción que nuestros hechos eran mortíferos para nosotros mismos. Saben, quiero llevarlos también a 1 Juan 3, 8 al 9. 1 Juan. Allí en el versículo 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. La práctica del pecado ya sabemos, ¿no? Que es, digamos, el ladrón roba y no tiene remordimiento. Le dijeron que no debe robar, pero roba. Y luego lo sigue haciendo. Bueno, tiene amor a lo ajeno tanto de que vino mejor dicho a la fe, confesó su pecado, pero sigue en esta situación. Una persona deshonesta, una persona mentirosa. Dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino del cielo. Amén. O cualquier situación, cosas que a nosotros nos parecen tan pequeñas, como ¿cómo es posible que Dios me va a llevar al infierno por una mentira? Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los ávaros tampoco entrarán al reino de los cielos. Ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Así dice la Biblia, ¿no? Pero luego venimos a la fe, confesamos a Jesús, pero no hubo corte ahí de nuestras acciones y seguir en esa cosa. Dice entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, una vez más, la fe salvadora, en realidad la fe salvadora te lleva a un estado de vida que tú tienes temor a Dios, ya no quieres ofender a Dios. La fe salvadora produce en ti algo como, ¿sabes qué? Jesucristo es mi mejor amigo. Él es mi Rey soberano, Él es mi Salvador, Él es mi todo. ¿Cómo es posible que Él dio su vida en la cruz y me muestra lo que no debo hacer y cómo voy a continuar en mi pecado? Y entonces esa fe nos lleva a santidad, a vivir una vida santificada, a santificarnos. Le podemos llamar la santificación práctica. Amén. Que no queremos errar contra Dios. Y entonces la fe salvadora nos va a llevar a ese punto de no querer pecar contra Dios. También en Romanos 6, 1 al 2. En Romanos 6, 1 al 2, Pablo le dice a la iglesia de Roma, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a continuar o podemos continuar practicando el pecado? Y dice en el verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? O sea, no podemos continuar viviendo una y otra vez como que no fuéramos hijos de Dios. Entonces, el arrepentimiento, mejor dicho, la fe en Jesucristo nos lleva a no desear continuar pecando contra Dios. Amén. Y si alguien dice, ¿cómo sé entonces que mi fe es correcta? Mira tu vida, ¿verdad? Examina tu vida. Y si esa es tu condición, entonces ya sabes qué debes hacer. Pero ve tu vida. Para bautizarte, antes debe de haber arrepentimiento del pecado. Debe de haber convicción que hemos ofendido a Dios y sentirnos culpables. Y luego, ¿qué pasa? Buscamos su perdón. Amén. Cuando viene la culpa, pedimos a Dios que nos perdone. Y sabemos que no debemos de continuar igual. Pero la última ahora, hermanos, la última es, para ser bautizados, el oficial debía de arrepentirse. Amén. Y nosotros también, los que no se han bautizado, amén, deben de arrepentirse, debe haber arrepentimiento también. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para ser bautizado? Nada. No hay tiempo. No debes de, si tú quieres esperar 10 años, puedes hacerlo. Pero no hay que esperar mucho tiempo. Amén. Lo que sí es necesario o requerido es que haya arrepentimiento. Bueno, entender primero el Evangelio, que haya fe en Jesús y que haya arrepentimiento de pecado, y eso es todo lo que las personas que desean bautizarse necesitan. Amén. Eso es todo. No tiene que esperar. Y la razón que no bautizamos a los niños es porque ellos no tienen la capacidad mental de discernir todas estas cosas. Se les habla de arrepentimiento y en realidad ellos lo pueden aprender, pero no necesariamente entiendan profundamente lo que eso significa. Amén. No es como ellos no tienen la mentalidad como nosotros los adultos. Tampoco se les exige que se arrepientan de sus pecados para ser salvos. No, Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Amén. Mateo 19:14 dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si nosotros no nos volvemos, dijo Jesús, como uno de ellos, amén, no entraremos al cielo. Tenemos que ser como niños, perdonándonos unos a otros. No guardar rencor, como los niños no lo hacen. Amén. Dependiendo siempre de Dios. Como los niños dependen al 100 de los papás, nosotros como hijos, como niños, dependemos al 100 de parte de Dios. Volvernos como niños. Ellos no necesitan el bautizo para bautizarse, para ser salvos. Tampoco tenemos base bíblica que los niños eran bautizados durante la iglesia primitiva. La Biblia no dice, no establece. Y por eso creemos que es prudente esperar, por lo menos, bueno, aquí hemos decidido esperar a los 10 años, pero además de esperar a los 10 años, queremos informarnos acerca del niño, si en realidad comprende, entiende, si en realidad hay cambios en él. Amén. Si entiende lo que el arrepentimiento significa, el arrepentimiento de pecado, y luego si hay cambios en él, porque el arrepentimiento sí genera cambios en nuestra vida. Pero lo que se requiere es entender el Evangelio, tener fe en el Señor Jesucristo y arrepentirse del pecado. Note el versículo 36 y 37, de regreso a Hechos 8. Dice, y yendo por el camino, amén, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, hey, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Qué impide? Está diciendo, bueno, yo ya conozco, ya he recibido la información.
entiendo la información y obviamente al decir que impide, estoy diciendo yo creo en el Señor Jesucristo y juntamente a eso Él está diciendo yo me arrepiento de mis pecados. Y Felipe le dijo en el verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Me gustaría hacer algo, se me ocurre ahorita. ¿Qué les parece si todos al mismo tiempo leemos el verso 37? ¿Sí lo leemos? Amén, en voz alta dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Esa es la base. Amén. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo llegó esta fe y esta creencia en Él y esta confianza en el Señor? La Biblia. Bueno, no había Biblia en aquel entonces, pero el mensaje profético, lo que todo el Evangelio en el Antiguo Testamento que Felipe le explicó, y lo que Jesús había hecho en la cruz y cómo todo esto encaja con la persona del Señor Jesucristo. Y dijo, no, pues sí, Él es el Hijo de Dios. Creo en Él. Creo en Él. Y esa es la fe que todos los que se bautizan o nos bautizamos necesitamos tener. Y dice el verso 38, y mandó a parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, este bautizo me recuerda de los bautizos que llevaba a cabo Juan el Bautista. Amén. De que dice la Biblia que venían a él de Jerusalén, de Judea, de las provincias alrededor del Jordán y eran bautizados por él. Y en el momento del bautismo, bueno, Juan predicaba el bautizo o el bautismo del arrepentimiento. Amén. Y venían a él todos para ser bautizados. ¿Y qué hacían? Confesaban su pecado y eran bautizados por Juan. Vean ahí Mateo 3, 1 al 7 y terminamos en breve. Mateo 3, 1 al 6 mejor. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, como que el arrepentimiento, la fe, la obediencia, el arrepentimiento era algo que sucedía en el momento. Por eso digo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para bautizarnos? No tienes que esperar. Amén. Pero sí es necesario, como acabo de mencionar, entender la información, tener fe en el Señor Jesucristo y que haya arrepentimiento. Amén. Para bautizarte. Entonces sabemos que el bautismo no salva ni quita el pecado. Amén. No salva ni quita el pecado. Y otra cosa que alguien diría es, pues si no salva ni quita el pecado, pues entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? No, los candidatos que ya recibieron toda la información que mi hermano Rubén dio a ellos ya saben para qué sirve. Pero hay muchas cosas, hay muchos tipos en esto, también en cuanto al bautismo. Pero más que todo básicamente expresar, es una expresión externa de una convicción interna. Estás expresando tu fe de manera externa. Y a los que van a tu bautizo, estás diciéndoles, lo que estás diciendo es, yo creo en el Señor Jesús. Amén. Yo me bautizo porque porque Jesucristo lo ordenó. Yo me bautizo porque doy testimonio de Él. Amén. Y estamos diciéndole al mundo esas cosas. Amén.
Estamos diciendo me bautizo y luego sabemos el simbolismo. Al entrar a las aguas, el hombre viejo queda sepultado. Es simbolismo, ¿eh? Esto no quita el pecado. Es sepultado y al levantarse del agua es resurrección, es un tipo de andar en vida nueva. Quiero contarles algo en breve y terminamos pronto, pero hubo un bautizo aquí hace un tiempo y traté de explicarle al niño estas cositas, ¿no? Y como que no hubo buen entendimiento. Como que tomó las cosas como algo literal. Y luego, y le anduvo diciendo a otros niños, creo, yo hoy voy a morir. Voy a morir. Creo que a lo mejor lo entendió a su manera, pero él decía, yo me voy a morir hoy, pero luego voy a resucitar. Ajá, y entonces, pero hermanos, es necesario, amén, entender todas esas cosas para bautizarnos, ¿no? En obediencia al Señor Jesús, como acabo de mencionar, en la Biblia no menciona que los niños se bautizaban y luego, y obviamente como pastores tenemos pues el Señor nos ha dado el discernimiento de que los niños esperen y comprendan estas cosas, ¿no? Que sean más maduritos. Yo creo que a los 10 años y con un poquito de información de los papás, de los maestros, sí se puede. Pero lo hacemos, nos bautizamos porque Dios dijo, porque Jesucristo dijo. En Mateo 28, 19 dice, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él lo mandó y por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Y en el versículo 20 dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, mientras nosotros nos ocupamos en predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, bautizar a los que vienen al arrepentimiento y quieren ser bautizados, en ese proceso Dios estará con nosotros, Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo quiero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más hoy de poder participar en este mandato del Señor, amén. Y una vez más lo repito, el bautismo no salva, no quita pecado, amén, sino que es una expresión de tu fe en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice el verso 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino gozoso. Y Felipe se encontró en Azosa, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pero Felipe estaba, mejor dicho, el oficial estaba gozoso. ¿Gozoso de qué? Gozoso de haber entendido el mensaje. Gozoso de haber entendido el mensaje. Gozoso de haber entendido las profecías que hablan de Jesucristo. Gozoso de haber entendido, gozoso de entender y creer en el Señor Jesucristo y gozoso de ser bautizado. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta enseñanza y hay unos hermanitos entonces, niños y adultos que en breve estarán recibiendo el bautizo y yo creo que todos los que nos van a acompañar ahí ya conocen la dirección. ¿Hay alguien que no conoce la dirección? Amén. Yo creo que ya todos la conocen, ¿verdad? Y si no, nada más nos siguen y nos vamos allá, a gozar. Vamos a ir directamente a bautizar y luego después del bautizo tendremos convivio, comeremos juntos, platicaremos y ahí nos gozaremos todo el tiempo que querramos. Amén. Pero vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, te damos honra y gloria y muchas gracias por darnos, Dios mío, el mandamiento de hacer estas cosas, Padre Celestial, de ir al mundo entero y de predicar el Evangelio y de bautizar a los
nuevos convertidos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, esto es algo como sellar, como nosotros sellando nuestra fe, algo así parecido, en que queremos servirte, queremos seguirte, queremos buscarte, queremos vivir para ti, Dios eterno, el resto de nuestras vidas. Entonces, yo te doy gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor, por la información que nos has dado, Padre, que de las Escrituras que necesitamos entenderlas, que nos deben de llevar y ayudar a creer en el Señor Jesucristo, en el Dios bíblico, y luego que todo esto nos lleva al arrepentimiento para ser perdonados y tener esa comunión contigo. Pero luego el bautizo, Señor, viene después de eso, Señor, de todas estas cosas que hemos recibido y hemos creído, Señor, y gracias por lo que vas a hacer hoy con los hermanos que se van a bautizar. Pedimos que bendigas, continúe bendiciendo el tiempo que sigue. Señor, queremos continuar siendo edificados y estar en un tiempo de coinonía allá juntos, Padre, creciendo en esta confraternidad entre nosotros. Así, gracias te doy, bendice a la iglesia, líbranos, Señor, del pecado, guárdanos, Señor, ayúdanos a no desear vivir en el pecado como antes lo hacíamos. Ayúdanos, oh Señor, especialmente aquellos que ya nos hemos bautizado y que, Señor, ya ha pasado tiempo y, Señor, hemos crecido en el conocimiento de tu palabra. Llévanos a querer honrarte constantemente, día con día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano, y vamos a cantar de la decisión que ya hemos tomado de seguir al Señor. Vamos a decir, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nuevamente, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Última, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Quisiera pedirles de favor, creo que necesitaríamos tal vez unas 40 sillas. Queremos cargar en mi camioneta unas 40 sillas y unas mesas, unas 3 mesas. ¿Unas 4, 5? Y yo creo que unas 5 mesas, así que les pido a ver si me pueden ayudar, amén, para hacerlo rápido, así que Dios les bendiga.